Hola, hola queridos politecarios, ¿cómo están? Bienvenidos de vuelta a este espacio de la política. Creo que les he tenido abandonado un par de tiempo, pero les quiero contar que no del todo. He estado bastante activa en otras redes, sobre todo en Instagram, donde sí he estado metiendo muchísimo power, sobre todo porque ha sido unos meses bastante activos. Como ustedes habrán visto, justamente en el Ecuador se está desarrollando estas elecciones anticipadas, dada la muerte cruzada que conversamos un montón justamente en el mes de mayo. Y bueno, esto ha dado resultado en que tengamos una primera y segunda vuelta bastante acelerada en función a lo que el CNE ha determinado para estas elecciones que pasan por primera vez en la vida en Ecuador de esta manera, ¿no? Tras la muerte cruzada. Fue la primera aplicación. Todavía recuerdo estos memes que me salían de te invito a mi primera muerte cruzada y adivinen que pues sí se dio. Y por eso estamos el día de hoy dialogando nuevamente acerca de pues lo que ya está a puertas, ¿no es cierto?, que es eh, estas elecciones de segunda vuelta. Acabamos de tener justamente el debate presidencial con los dos candidatos finalistas, por una parte Daniel Noboa, por otra parte Luisa González. Así que yo creo que hoy vamos a conversar de un debate un poco inesperado en el sentido de que sí teníamos una alta expectativa de que sea mucho, con mucho más contenido del que se dio, pero vamos a estar conversando del debate. Les quiero decir además que ya les comentaba hace un ratito, no les he tenido tan abandonados, y es que estamos trabajando justamente con la CAS, la Konrad Adenauer Stiftung, que es una fundación alemana. Estamos trabajando algunas cosas y entre estas un proyecto súper interesante aquí mismo en YouTube, que es el podcast. El podcast es este espacio donde estamos teniendo a varios invitados para hablar de coyuntura nacional y que nos expliquen un poco también cómo entender la situación del país, no solo en las elecciones, sino en la generalidad del caso. Así que si es que todavía no lo han visto, les invito también a que puedan darle una vueltita, porque estamos con cosas súper, súper buenas que yo creo que nos ayudan también a darle un chip diferente a la situación y sobre todo tal vez a plantearnos nuevas soluciones a estas problemáticas intensas que solemos tener siempre aquí en América Latina. Pues sin más preámbulo, empecemos a abordar un poquito en qué fue esto del debate, qué fue lo que pasó. Fue una sorpresa. A ver, preámbulo en todo esto. Sí, esperábamos mucho más de los candidatos. ¿Por qué? Yo creo que en primer lugar porque en primera vuelta teníamos una atención mucho más, digamos, dispersa, ¿no? Teníamos alrededor de 7 candidatos que estaban participando. Justamente antes de esto se dio el asesinato al candidato Fernando Villavicencio, que yo creo que es algo que conmocionó bastante fuerte al país. Esto se evidenció justamente en el voto, ¿sí? Se dio este voto que hace un poco más sobre homenaje y justicia a lo pasado. Y esto también incrementó el número de asambleístas que construye ya en la Asamblea Nacional. Entonces, todo este cúmulo de cosas generaron que la ciudadanía tenga mucha más previsibilidad dentro de lo que pasa en el tema de política, y esto quiere decir enfocarnos mucho más a lo que va a pasar dentro del debate. Entonces, sin duda alguna, todo el mundo estuvo conectado dentro de la primera vuelta electoral para conocer este debate y qué es lo que decían los diversos candidatos. Y claro, tuvimos algunas joyas dentro de este debate. Creo que lo más famoso fue sobre todo el tema de los memes, ¿no? Y claro, mucha gente te decía, pero necesariamente un debate cambia el giro electoral, y parece que este primer debate sí lo hizo, como les digo, con este detonante previo. A la gente le gustó mucho la postura de Daniel Noboa frente al debate, y esto le catapultó justamente a que llegue a segunda vuelta y que sea sin duda alguna de los candidatos más favoritos, ¿no? Eh, Ahora, también hay que considerar que si bien se hizo un buen debate por parte de Daniel Noboa, también probablemente ayudó a que los otros candidatos no necesariamente tenían un nivel de respuesta idónea a la pregunta que se les hacía, ¿no? Muchos de ellos se iban por la tangente, contestaban otro tipo de cosas, no necesariamente eran claros en sus respuestas. Tuvimos desde invitaciones de juegos de boli hasta un repítame la pregunta un montón de veces porque no se entendía muy bien la situación. En fin, todas estas joyas del debate es lo que termina promoviendo la candidatura de Daniel Noboa y de Luisa González a esta segunda vuelta electoral. Ahora, en términos, por ejemplo, también de campañas, ¿no es cierto? Hemos visto una postura un poco diferente también en la candidata Luisa González.
en tratar de apegarse también un poco más a este término juvenil. A Daniel lo vemos también un poco más desde la territorialidad, ha dejado de utilizar a ciertos actores que empezó a hacerlo dentro de su campaña inicial, los ha dejado de utilizar, ha cambiado un poco la estrategia también en función a eso. El rol protagónico que realiza justamente su esposa y su madre son dos temas súper importantes que se han mantenido a lo largo de la campaña también y tal vez dándole un rol aún más trascendental en función a lo que hacen. Y entonces esta fuerza femenina ha sido un tema constante, no solo en evidenciar que son probablemente mujeres muy capaces y familiares del candidato, sino el darle el rol protagónico de una mujer que trabaja y como profesional es buena. Entonces eso es lo que se ha tratado de traducir dentro también de la campaña. Tal vez unos puntos en contra, ambos candidatos a la vicepresidencia, tanto en el caso de Daniel Noboa como en el caso de Luisa González. Creo que en este sentido los dos candidatos han tenido varios traspiés que probablemente han hecho perder ciertos puntos, ¿no es cierto?, a los candidatos presidenciables y que han cuestionado también el tema de si es que vale o no vale otorgarles el voto. Entonces esto también puede haber incrementado un poco este nulo. Ahora, el nulo se vuelve trascendental dentro de esta segunda vuelta porque es todavía este espacio, este porcentaje de ciudadanos que no han definido todavía si es que quieren otorgarle el voto a uno de estos dos candidatos o si es que se sienten más cómodos al permanecer en el nulo. Y lo que se esperaba dentro del debate es que ese nulo se reduzca, es decir, que los candidatos tras el debate puedan tener la oportunidad, ¿no es cierto?, de adquirir más electores y con esto tener una posibilidad de victoria mucho más fortalecida. ¿Por qué el debate en sí tal vez no se vuelve el eje central, sino el post-debate? Porque la gente, por lo menos en este segundo debate, uno de los comentarios más comunes que se escuchó es que fue un debate demasiado lineal, sin emoción, sin acción, que tal vez sí lo tuvo por lo menos el primer debate en función a cómo se fue desarrollando. Nuevamente, no necesariamente las preguntas fueron las más idóneas, pero sí se esperaba en cierta manera que se pueda utilizar este recurso para adquirir, como les digo, nuevos votantes o que estos votantes terminen teniendo un aspecto decisorio más hacia un lado que hacia el otro. Y entonces, ¿qué fue lo que pasó dentro de este debate? Muchas cosas creo que sucedieron y que nos preocuparon a los analistas. Les digo, las personas no necesariamente, los ciudadanos se jalaron todo el debate. Lo digo muy coloquialmente porque realmente fue difícil mantenerse dentro de la escucha del debate en general. Pero sí estuvieron, como la vez pasada, atentos al post-debate, a lo que nos llega, esas comunicaciones, ¿no es cierto?, que surgen a través de memes, de pequeños videos, de lo más importante que dijo el candidato en una pregunta, lo más trascendental que dijo en función a su mensaje, por ejemplo, de cierre. Esas pastillas comunicacionales son las que nos llega al ciudadano común y que son las que más se transmiten. Entonces, justamente la concreción del mensaje, la credibilidad en la respuesta y el convencer en esos 2 minutos, 30 segundos o el tiempo que tenga el candidato va a ser crucial porque ese es el mensaje que va a llegar realmente dentro a la ciudadanía y no todo el debate en sí. Y obviamente una generalización de cómo fue el rol del candidato a lo largo de todo el debate. Pero bueno, sigamos entonces con el tema en general de cuáles fueron los puntos sustanciales. Como les comentaba hace un momentito, tal vez el sentimiento generalizado de la ciudadanía es que no fue el debate que esperábamos. ¿Por qué? Porque estábamos a la expectativa justamente de dos candidatos que llegan de dos preparaciones bastante fuertes, ¿no es cierto?, en el sentido de conocer el gobierno y que se están enfrentando por primera vez solos en debatir a través de ideas inteligentes, de conocimiento y sobre todo de datos reales. Sí nos faltó esta parte en el sentido de que nos quedamos mucho en el queremos que se haga y no necesariamente en lo posible y en contestar de una manera mucho más certera, sobre todo este tema de los datos que nos ayudan a entender el cómo se va a lograr. Otra de las cosas importantísimas a señalar es que
al ser un periodo de tan corto tiempo, ¿no? Que es alrededor de 17 meses, probablemente lo que debió haber hecho el CNE es hacer o solicitar un plan de gobierno mucho más corto, que se pueda cumplir dentro de ese año y medio, y que sea más fácil de evaluar también para la ciudadanía. Los planes de gobierno en general de ambos candidatos están pensados en un periodo de tiempo de 4 años, entonces básicamente el tiempo de duración de este periodo de gobierno más probablemente su reelección, ¿sí? Entonces, tratar de cortar justamente estos datos o de elegir los proyectos más importantes para que nosotros como ciudadanos los podamos entender, se torna un poco más difícil si es que tenemos un plan de gobierno tan extenso o tan poco focalizado al tiempo real. Con esta primicia les dejo también el porqué de el tipo de preguntas realizadas se tornó tal vez un poco más difícil e hizo al debate mucho más complejo. Comencemos por el tema de las preguntas. Fueron unas preguntas que a mi criterio estaban un poco extensas, abarcaron muchas cosas dentro de una misma pregunta. Creo que pudieron haber tratado de ser mucho más concretas en el sentido de si estamos hablando de un eje de seguridad, que tal vez es lo más importante en términos de seguridad. Ahora, los candidatos, por ejemplo, en el eje de seguridad presentaron sus diversos planes. Daniel Noboa haciendo un poco de referencia tal vez a la planificación que tenía el candidato Jack Topic a un inicio. Luisa también dio sus ejes principales, por ejemplo, en ambos casos se evidencia la necesidad de uso de la tecnología para el control, de los controles fronterizos, de la militarización, pero en ambos casos también nos queda la duda de dónde van a surgir esos recursos, cuánto nos va a costar, en qué tiempo se va a realizar, cómo se va a capacitar, ¿no es cierto?, tanto a militares como policías, cómo va a entrar en este rol los GATS. Y creo que sí eran preguntas muy puntuales que se pudieron haber resuelto a lo largo de los minutos que tenían los candidatos. En el término de minutos, ya que he topado el tema, también hubo una falta de uso completo del tiempo, que yo creo que fue un desperdicio de tiempo en general. Aquí se demostró tal vez que muchas personas más bien tenían esta idea de, bueno, el candidato parece que se aprende de memoria porque no termina de utilizar el tiempo. Ya les digo, en ambos casos se dio un uso no completo de este tiempo, lo cual habría sido interesante más bien abordar un poco más la pregunta o tal vez dar un poco más de datos que nos ayude a esclarecer justamente el cómo más que nada. En términos ahora de repreguntas, también faltó muchísimo más tecnicismo en las dos partes, preguntas más inteligentes que aborden justamente o permitan entender mejor la temática. Yo creo que en ciertas situaciones sí se trató de llevar a que el candidato pueda responder sobre otro tipo de cuestionamiento más allá de la pregunta principal o del eje principal que se estaba tratando. Esto nos conlleva a una pérdida de tiempo, que yo creo que el debate no es el lugar donde tú vienes a deslegitimar, ¿no es cierto?, a la otra persona por A o B razón, sino a debatir en función a estas propuestas o a estos datos que tú has encontrado y que dices, ok, si es que tú quieres hacer A o B proyecto, pero tú tienes realmente este presupuesto, ¿cómo lo vas a lograr si es que te falta tanto? ¿De dónde van a salir estos recursos? Y que en función a eso el otro candidato pueda decir, bueno, es verdad, nos falta esto, yo lo he pensado en ABC. En este sistema, las repreguntas muy probablemente estuvieron mejor realizadas por parte de la moderadora, que en este caso fue Ruth del Salto, más allá de los propios candidatos. Entonces, sí faltó mucho más tecnicismo en ese sentido, y yo creo que dentro de un debate sí importa muchísimo el tema de la investigación y del tecnicismo, porque estamos hablando de una persona que tiene que ser justamente un responsable del Estado y debe conocer este aparataje y tiene que tener esta información previa. Entonces, faltó mucho más contenido, tanto en preguntas, repreguntas y respuestas, para que esto se pueda evidenciar de mejor manera. Otro tema interesante que yo creo que surgió a lo largo del debate es la desconcentración por parte de los dos candidatos. Si bien en un momento puede ser que la candidata
González haya empezado mucho más desconcentrada al inicio y tal vez haya finalizado un poco más segura. Tal vez el candidato Noboa empezó mucho más seguro y terminó mucho más desconcentrado. Esto se reflejó a lo largo del debate donde ambos tuvieron problemas justamente en eh, tanto pensar en una respuesta, ¿no es cierto?, en quedarse en ciertas pausas, en tal vez evadir ciertas respuestas, preguntas que se les hacían. He sido muy enfática, por ejemplo, a la candidata González se le preguntó: ¿qué va a hacer usted para cambiar este tema tan politizado que tiene hoy en día la quinta función del Estado, que es la función de transparencia? Eh, y obviamente esto iba direccionado al CPCCS, que sigue siendo un espacio completamente partidista y que debería ser pensado más bien hacia la ciudadanía. No hubo respuesta por parte de la candidata, lo evadió por completo y no dio ninguna solución concreta en función de cómo despolitizamos justamente esta función del Estado. En el caso del candidato Daniel Noboa, no tuvimos una respuesta clara en función del tema universitario en el eje social cuando hablábamos de educación. Se le preguntó justamente cómo el cupo va a ser ampliado para el número de aspirantes, dado que tenemos un montón de aspirantes que no logran ingresar a las universidades, y cuáles van a ser, por ejemplo, los sitios a los que van a poder ingresar, porque carecemos también de universidades a las que puedan eh, ingresar. Y aquí fue interesante porque yo creo que en cualquiera de los dos casos sí habían por lo menos algún tipo de respuesta que se podría haber tratado de mejorar. En este caso concreto de Daniel Noboa se hizo un análisis muy leve, creo yo, en función al tema de educación y sí se pudo abordar de mejor forma. Es más, tenía dentro de sus propuestas un tema o un sistema de becas con universidades privadas que tal vez se lo pudo al menos tratar de mencionar, pero de nuevo se queda ahí como represada la idea. Otro de los temas sustanciales que podemos abordar es esta parte de la imprecisión de datos, que también fue algo que sucedió, y también un poco del análisis en general del Estado. En el caso de la candidata Luisa González se habló mucho del tema, por ejemplo, minero, y yo creo que ahí era una buena oportunidad más bien de decir que ya en general el Ministerio de Energías, que hoy en día maneja el tema de minería, tiene un sistema de control, que es justamente la Agencia de Regulación y Control, y ella habló justamente de la creación de un ministerio aparte de minas con su propia agencia de regulación y control, que en algún momento lo hubo, pero que realmente sería un gasto innecesario si es que ya funciona el sistema. Habló dentro de sus proyectos que lo primero que haría es tener un mapeo de los lugares donde estarían las concesiones y a partir de eso saber exactamente dónde se puede ingresar a hacer trabajos y sacar justamente los minerales. Ahora, esto también ya se lo hace, esto está justamente a cargo del mismo ministerio y se tiene ya un mapeo de estas grandes concesiones y se hacen estudios previos para saber qué empresas grandes pueden entrar a trabajar dentro de estas mineras, ¿no es cierto?, para poder extraer nuevos minerales y se hace estas fases de prospección, de exploración, de distribución, de explotación, etcétera. Entonces, esto ya existe. Esta fue una imprecisión que me quedó a mí bastante la duda porque es un tema que seguramente ya ha trabajado también en ocasiones anteriores al estar dentro del gobierno. Y yo creo que aquí también hubo una carencia de respuesta por parte del candidato Noboa cuando se le preguntó sobre estas grandes empresas, las cuales además son más fáciles de controlar porque son pocas en minería a gran escala. También son mineras que proveen de empleo sin duda alguna a las partes comunitarias y sociales y en general se busca que haya una buena regulación y se busca además que siempre esté el sistema de medio ambiente de por medio. Creo que además hoy en día es una de las cosas que más se regulan y una de las problemáticas principales que tenemos con estas empresas es la normativa actual en función a la decisión que toman las comunidades en si quieren que haya una intervención por parte de estas empresas o no. Entonces, son temas que ya están sobre la mesa, que se han estado debatiendo, sobre todo este año pasado mucho.
y que también son mucho más fáciles de controlar. La transición energética es gracias también a los minerales que se extraen de estos espacios. Entonces creo que ahí tenían varios elementos para ir abordando tal vez hacia una discusión mucho más rica, como les digo, todo lo que puede salir de solamente este tema que les traigo a colación como ejemplo de lo que sucedió. Y como digo, más allá las diversas imprecisiones que también se hizo a lo largo del debate en general. Otro tema muy puntual que quiero comentarles es el tema del final, ¿sí? El mensaje de cierre. A mí yo creo que es tal vez la parte que más me quedó debiendo, si hubo ejes más sólidos, ejes más flojos, eh, pero para mí el mensaje final fue el mayor perdedor para los dos candidatos. Creo que era la oportunidad justamente para que nos puedan comentar qué es lo que estaba pasando, no sé, o dar justamente este aliento, qué es lo que estaba pasando por sus mentes y cuál era el mensaje de aliento direccionado a la ciudadanía y decirles, independientemente de cualquier cosa, ¿no es cierto? Es esta parte central que probablemente se va a reproducir en el resto de espacios mediáticos, sobre todo si es que era un mensaje cierre muy bueno, que yo creo que ambos candidatos sabían que iban a pasar y que no lo supieron aprovechar en ninguno de los dos casos. Otro tema principal, creería yo que viene a ser tal vez el acercamiento un poco ciudadano, ¿no? Creo que sí nos faltó esa empatía con la ciudadanía, porque seguimos en una situación de crisis, porque seguimos día a día con las mismas problemáticas, porque si bien estamos dentro de una elección, todavía creo que hay muchas cosas que a nosotros como ciudadanos nos asusta. Así que bueno, en resumen y ya para ir finalizando, porque creo que ya me extendió bastante, al menos tratándoles de explicar un poco qué fue este análisis breve del debate en las generalidades, sin abordar los ejes one by one, que espero hacerlo también un poco más adelante para que ustedes tengan más información. Yo creo que aquí el mensaje principal es, también pensemos mucho más con esto porque hay que fortalecer el tema de partidos políticos y es este sistema de cuadros que provengan de partidos que nos ayuden a tener candidatos mucho más preparados desde la política. No necesariamente les estoy diciendo que considero que nuestros candidatos actualmente no están listos para gobernar. Yo creo que ambos son bastante capaces. Simplemente les jugó, creo yo, en contra el tema del debate por temas de nervios, quizá problemas personales, qué sé yo. Ahora, esto no es ningún justificante, estoy completamente consciente de que la persona que tiene que estar ahí tiene que ser la más idónea y también tiene que ser la más capaz y esto, como les digo, quien haya decidido ser un jefe de Estado, querer estar en esa situación, tiene que estar, yo creo que dispuesto para todo lo que se venga. Entonces, en este sentido, solamente hacerles esta reflexión de por qué les insisto tanto en que tenemos que tener un mejor código de la democracia, en que tenemos que tener una constitución que vaya enfocado a este fortalecimiento de partidos y porque esta preparación política tiene que venir no solo al momento en el que tengamos elecciones. Así que con ello espero haber podido despejar al menos algunas de sus dudas en términos macro de qué fue el debate y qué es lo que esperábamos. Como les digo, creo que lo sustancial fue esta falta de información en general, donde podamos tener un debate mucho más inteligente. Esto no quiere decir que esperábamos un debate lleno de cháchara. Yo sé que es muy cultural que queramos ver un debate donde haya fuego, por así decir, ¿no? Entre candidatos. Pero yo creo que la monotonía en esto fue que no hubo estas preguntas ni respuestas lo suficientemente bien estructuradas para que digamos, wow, realmente se quedó sin argumentos o lo argumentó tan bien que se defendió extremadamente bien en la pregunta que le estaban haciendo. Creo que eso es lo que principalmente nos faltó. No estamos buscando un debate de conflicto, un debate donde una persona trate de ser, ¿no es cierto?, más idónea que la otra en el sentido de quién grita más o quién grita menos. Creo que por ahí ya no va la cosa, tampoco queremos ver ese tipo de debate, creo que ya ha quedado muy atrás de ese tipo de política, pero repensar en estos debates inteligentes es muy importante para dónde queremos direccionar justamente la política de Estado. Así que ha sido un gusto el poderles acompañar en estos minutos en este primer análisis. Ya seguiremos discutiendo de muchas más cosas que creo que nos deja este debate y cómo podemos
ahora sí, con lo que nos han dicho los candidatos, esperar este venidero año de sea quien sea que gane. Veamos cómo va estas 2 semanas que les queda a los candidatos para ponerse pilas y poder justamente ganar pues estos votos que están en el limbo, estos nulos, y pues hacerlos suyos. Así que seguimos conversando, queridos politecarios, no dejen de estar conectados con nosotros. Espero estar ya ahora sí mucho más presente en este canal con ustedes. No dejen tampoco de seguirme en el resto de las redes. Estoy activa espero, en la mayor cantidad de ellas, así que les espero en cualquiera de esos espacios. Es un gusto el haber compartido con ustedes.